Miren, abriendo veredas perspectivas indígenas, Nepadia, Bubuinujua, Frida, Nachuti, no, Neje, Hidalgo, Nusora, Mama, Hango, Gazayo, elección, Hango, Ga, Kagohi, yo, Ribupuji, Yuna, Kanini, Hangorga, Mama, Hiu, Kungek, Oran, Game, para yo, cargo, ngeje na shut inupanam punghu nye ka nepa dahakin chu o sora shira tahi na ho para kandeche yo era la sora para kandeche yo era so la mamá hokunge o la centavo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Abriendo Veredas. En esta ocasión se encuentra con nosotros Frida. Ella es una chica del estado de Hidalgo y nos va a acompañar hablando sobre lo que es la participación política, sobre estos procesos de democracia en los cuales los pueblos originarios somos partícipes para poder decidir sobre lo que nos afectan, y nos va a ilustrar un poquito sobre cómo se viven estas oportunidades de las cuales se pueden construir otros mundos posibles. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Adrián Bashkajay por ser un compañero de palabra para este programa. También muchísimas gracias al equipo de TV Lab que hace posible estos programas. Y sin más, le doy la palabra a Adrián Bashkajay para que él nos presente a nuestra invitada especial. Pues qué tal, Caro, qué tal, Frida, y pues nuevamente bienvenidos a Abriendo Veredas. En esta ocasión voy a presentarles a Frida Giadi. Frida Giadi Díaz González es una mujer ñañú originaria de la comunidad del Mejay, en el Valle del Mezquital del estado de Hidalgo. Estudió Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, interesada en temas de justicia epistémica, organización comunitaria y mujeres indígenas. Es cofundadora del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces y de Milpa Climática. Actualmente colabora como enlace en la línea de trabajo Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas en Controla tu Gobierno AC. Es artesana, hija y nieta del telar de cintura en Artesanas Domitsu. Pues nuevamente, Frida, muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, antes de las preguntas, quisiéramos como hacer algunas reflexiones previas, ¿no? Básicamente, dentro de las comunidades indígenas en México tienen formas de organización política. Usualmente a veces hay prejuicios respecto a estas organizaciones políticas, ya que no se les toma en serio. Hay muchos prejuicios, muchas veces se piensa que son instituciones o organizaciones primitivas, ¿no? O antimodernas. Y la realidad del caso es que más bien son sistemas de gobierno sumamente actuales y yo diría sofisticadas. Y en ello reside mucho nuestra capacidad de adaptación actual, ¿no? Mucha de los por qué estamos acá y hay una continuidad en nuestras comunidades, tiene mucho que ver en la manera en cómo nos estamos organizando, ¿no? En ese sentido nos parecía relevante como abundar más en el tema. Y sin más, te doy la palabra, Carolina, para que nos comentes la primera pregunta. Muchísimas gracias, Adrián. Mira, de verdad es un gusto enorme poder contar con tu presencia porque queremos que nos compartas parte de lo que tú percibes sobre lo que es la democracia, la participación política, sobre todo en el caso de mujeres también, y de cómo es posible estos procesos y también cuál es la participación de los pueblos originarios. O sea, porque en este proceso estamos inmersos absolutamente todos los grupos sociales, pero no todos somos visibles y no a todos se nos reconoce esos aportes que damos. Y yo me ponía también a reflexionar previo a este programa, cómo es que los pueblos originarios nos hemos involucrado tanto en estos procesos de los cuales son ajenos a nosotros, a nuestros propios procesos comunitarios internos, y que aún así hemos caminado, hemos aportado, aunque no se nos reconozca, y que también a veces es difícil entender estos procesos desde la misma manera, ¿no? Creo que en las comunidades hay distintas formas de concebirlo y al menos, por ejemplo, para mí, es difícil de pronto dar una conceptualización o una interpretación desde mi propia lengua
sobre lo que es un proceso electoral, sobre lo que es la democracia, lo que quiere decir el término también de votación, lo que quiere decir elección. ¿Por qué? Porque son términos ajenos a nuestra cultura. Entonces, pues nos gustaría mucho que comencemos este espacio de diálogo, Frida, donde tú nos puedas compartir a qué te refieres cuando hablas de otras formas de democracia más allá de las urnas, por favor. Claro que sí, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a ti, Caro, a Adrián, de verdad me da muchísimo gusto verles acá en otros espacios. Y sí, creo que justo lo que tú y Adrián acaban de reflexionar, pues da para un montón, ¿no? Y da para reflexionar también un montón. Primero, esto que decía Adrián, claro que de repente a las formas de organización de los pueblos indígenas, a veces incluso se les nombra como usos y costumbres, ¿no? Y la verdad es que todas y todos, seamos pueblos indígenas o no, vivamos acá en China, en la India o acá en México, todos tenemos usos y costumbres, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos los pueblos indígenas son sistemas normativos internos, ¿no? Que justo como lo decía hace un momento, pues nos permite reproducir nuestras formas de vida, nos permite seguir estando acá después de 500 años. Y entonces esa es una reflexión como súper importante y esa es una anotación que siempre creo yo como pueblos indígenas, como personas también que pertenecemos a algún pueblo indígena y que además participamos en ciertos asuntos públicos, participamos en conversatorios, etcétera. Creo que es muy importante tener en claro eso. Y esta otra parte que comentaban de que, claro, de repente muchos procesos de gobierno, muchos asuntos públicos, pues claro que no claro que se salen un poco, ¿no? De nuestra propia concepción, de nuestra propia lengua, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver porque justamente la democracia, pues es una forma de gobierno que, como Occidental. algunos de ustedes sabrán, ajá, o sea, que responde a un proceso histórico pues colonialista, ¿no? Como ustedes saben, pues acá en el territorio vivimos ciertos procesos colonialistas que no solamente se quedaron pues hace, no, no solamente se quedaron hace 500 años, sino que persisten hasta nuestros propios, hasta este momento. Entonces, justo este proceso colonialista pues dejó a un lado un montón de conocimientos y un montón, sí, un montón de conocimientos de los pueblos indígenas en los que se incluyen pues las propias formas de gobierno que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? Esta otra forma, por ejemplo, de entender a los cargos comunitarios, ¿no? De repente cuando elegimos, pues a nuestros diputados o diputadas o nuestros senadores y senadoras, bueno, pues hay un montón de personas que nos dicen, mira, yo tengo estas propuestas, en el mejor de los casos, o así se supone que debiera de ser, yo represento esta plataforma política, entonces, pues, ¿qué opinas? ¿No? Y entonces, entre todos decimos, pues, yo creo que me voy por el morado, yo creo que me voy por el naranja, o yo creo que me voy por el café, ¿no? Entonces, creo que esto pues justo en nuestras propias comunidades, y ustedes lo conocerán muy bien, pues estas formas de elegir, por ejemplo, a los cargos comunitarios, pues es distinta, ¿no? Y es distinta en cada pueblo. Además, en algunos casos, pues van de poco a poco, ¿no? Desde los puestos más bajos hasta los puestos más altos. Quizá en mi comunidad, por ejemplo, es como de, pues quien no ha participado, pues le toca participar ahora, ¿no? Entonces, como que esto va cambiando como de comunidad en comunidad, pero son otras formas de entender, por ejemplo, los cargos públicos. Y así también otras formas de entender, por ejemplo, el presupuesto, otras formas de entender la participación, ¿no? Estos principios de que sabemos, por ejemplo, que en algún momento, pues, nos va a tener que cumplir un cargo comunitario, en algún momento nos va a tocar participar, en algún momento vamos a tener que participar en algún puesto, comité, cargo, etcétera, como lo llamen. Creo que eso responde además a algo bien importante, que es la reciprocidad que tenemos en nuestra propia comunidad, ¿no? Y creo que esos son como que apuntes y son como detallitos que hacen pues que toda esta forma de organización pues sea muy diferente a la que normalmente vemos
los cargos de elección popular, por ejemplo, ¿no? Y algo que comentabas también, Caro, creo que para cerrar, es justamente, creo que sí, creo que los pueblos indígenas, como ya lo mencionaste, hemos sido un poco obligados a entrar a esta propia dinámica y creo que obligados como en muchos sentidos, ¿no? Primero, sí, nadie nos preguntó si queríamos como entrar a este estado, ¿no? A este estado-nación, nadie nos preguntó, pero, y nadie nos pregunta además actualmente, pero creo que también responde como a un montón de desigualdades que nos han hecho, que nos han obligado a participar sí o sí en los asuntos públicos, a participar sí o sí en la toma de decisiones, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver justo con esto, con una democracia más allá de las urnas, una democracia participativa en la que no solamente participen los mismos de siempre, las mismas de siempre, sino que tengan capacidad de participar aquellas comunidades, aquellos grupos que históricamente hemos sido relegados, ¿no? Y así como las comunidades indígenas, así también otras comunidades, ¿no? O sea, justo como en el marco de ciertos sistemas de opresión, pues muchas formas de vida, muchas formas de organización, muchas otras formas de identidad, pues han sido relegadas, como en el caso de los pueblos indígenas. Entonces, claro que hemos ido aprendiendo en la marcha hasta qué, cómo, cuáles cuáles sí sirven, cuáles no, cuáles funcionan, cuáles no. Entonces, creo que por ahí iría la discusión. Muchas gracias. Qué importante lo que señalas, ¿no? Que nadie nos pregunta y cuando los pueblos, cuando los territorios se levantan y dicen, nosotros no queremos formar más parte de este Estado-nación o no queremos más este sistema de democracia impuesto y queremos más bien un sistema que vaya fluyendo a través de sistemas normativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene la represión, que viene la rebeldía y que pues incluso existen actos de violencia justo para frenar estos nuevos procesos que se están viviendo, por ejemplo, en muchísimos estados, hablamos de Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas y muchos otros que se van sumando justo porque vamos viendo que existen otras formas de organizarnos, que estas otras visiones de gobierno que traían nuestros ancestros y de nuestras ancestras todavía tienen semillas y que estas semillas están empezando a germinar y que tal vez este proceso de represión fue posible justo porque se le negó a los pueblos originarios una herramienta vital de vida que es la educación y otra que es la participación, ¿no? Porque no siempre hemos sido libres de poder manifestar con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, Frida. Bashkahai, por favor, compártenos la segunda pregunta para Frida. Sí, pues antes, siguiendo con lo que decías, creo que una de las grandes lecciones de estas organizaciones comunitarias es que nos vienen a abrir el panorama, ¿no? Ver más allá de la democracia a partir del sistema de partidos, ¿no? O sea, ver otras posibilidades de participación y que no, esta parte, ¿no? De las elecciones que tienen que ver con partidos no es la única manera de hacer democracia, ¿no? Y eso me parece sumamente relevante. Hablabas de lo que está al interior de las comunidades, las formas de organización que están fincadas fundamentalmente en las asambleas y en el sistema de cargos, ¿no? Este proceso de cooperación fincado también en la reciprocidad, ¿no? Y muchas veces también en las cosmovisiones propias de las propias comunidades. Pero bueno, también hay otras posturas, yo lo digo desde la parte de la academia, ¿no? A veces también se romantiza un poco, ¿no? Se romantiza mucho estas organizaciones comunitarias. Y en función a eso, la siguiente pregunta va, ¿cuáles son los elementos que tensionan a los sistemas de gobierno comunitarios? O sea, ¿cuáles son los problemillas, como tú lo observas? Bueno, pues creo que al menos acá, justo en el Valle del Mezquital, que justo pues son, pues Adrián y yo somos de acá, creo que justo, bueno, creo que una parte, un elemento
es que incluso dentro de las propias comunidades tenemos interiorizadas ciertas lógicas colonialistas, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? De repente no falta que en la comunidad surja la idea como de, no, pues para qué tenemos que gestionar nuestro sistema de agua, pues que lo gestione el municipio, ¿no? Que lo gestione con agua, que lo gestione pues alguien más, ¿no? Y pues esto, ¿no? O sea, estas concepciones de decir alguien más ajeno a nosotros, a nosotras, puede venir a administrar nuestros bienes comunes. Alguien más lo va a hacer mejor, alguien más lo puede hacer mejor que nosotras y que nosotros, ¿no? Cuando esto en realidad pues no es cierto, ¿no? O sea, acá lo vemos, pues tampoco es que tengamos un sistema de agua funcional o que tengamos un sistema educativo funcional o que tengamos, o sea, esto no es cierto, ¿no? Creer como que alguien más lo haga porque nosotros en las comunidades no sabemos cómo hacerlo, creo que responde como a ciertas lógicas también colonialistas que tenemos interiorizadas y pues lejos de responsabilizarnos de esas lógicas colonialistas, pues justo se entiende, ¿no? Que venimos pues arrastrando pues ciertos pensamientos, ¿no? Desde hace más de 500 años y esto no se va a quitar de la noche a la mañana, ¿no? De repente, y ahí es cuando entran otras fricciones como de, ay, pues entonces hay que apoyar a este partido porque ellos lo van a hacer mejor, ¿no? Entonces hay que dejárselo a alguien más para que lo haga. Creo que eso es algo, y esas son como visiones que se siguen, pues, que se siguen confrontando dentro de las mismas asambleas y ustedes creo que lo van a poder ver muy bien, ¿no? Y creo que otro punto también justo, al menos acá en el Valle del Mezquital lo veo, esta tendencia en ese sentido, como de dejar que alguien más lo haga, ese sentido de buscar que ciertas asociaciones civiles tomen el cargo de gestoras, ¿no? Y esto pues en sí, dices, pues no tiene nada de malo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil pues muchas de ellas trabajan en la incidencia en los asuntos públicos, ¿no? El problema viene cuando muchas de estas organizaciones tienen casos de corrupción, ¿no? En donde dicen como de sí, te ayuda a gestionar ciertas obras, ciertos servicios, pero a cambio quiero el 10% de la obra, pero a cambio quiero tus votos en el día de la elección, pero a cambio quiero el apoyo para cuando tenga que ir a presionar manifestándome en ciertas calles, en ciertas avenidas, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa en la Ciudad de México, con organizaciones indígenas que están allá, esto pasa en el Valle del Mezquital, entonces pues, supongo yo que pasa también en muchas otras partes, ¿no? De repente esto creo que es algo que creo que ha empezado a partir de las últimas, no sé si de la última década, pero de dejar, pero pues sí, de continuar, pues puede convertirse en un grave retroceso y puede obstaculizar también como las formas de organización comunitaria, justo porque, como lo decía Adrián, de repente existe esta idea de romantizar a la comunidad, de romantizar a los pueblos indígenas y pues dejamos a un lado ver que pues no todos tienen buenas intenciones, ¿no? De repente hay, por supuesto, intereses privados, hay de repente intereses particulares y eso también es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? No porque alguna organización se nombre indígena, pues va a representar realmente una voluntad de las comunidades, ¿no? Y creo que un tercer punto, diría yo, es que sí, es que de repente los sistemas de gobiernos comunitarios reproducen también los sistemas de opresión, ¿no? No solamente, justo como lo mencioné hace un momento, un sistema de opresión colonialista, sino también sistemas de opresión hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia las juventudes, hacia las infancias, ¿no? De repente, pues estas ideas como de, no, las mujeres no participan por esto, o a las mujeres les damos ciertos cargos que tienen que ver más como con su perfil de mujer, ¿no? De mujer cuidadora, de mujer responsable, de mujer, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, de las juventudes también, ¿no? Pues es que las juventudes, ¿qué van a saber, no? O sea, los jóvenes, pues no saben por lo que pasamos, no saben por lo que luchamos para que tuviéramos agua, entonces, pues, ¿qué van a saber las juventudes? Además, ni les interesa, nada más tanto del día en el fútbol, de borrachos, que no sé qué, ¿no? O sea, pero creo que justo como esta idea
de no reconocer a las juventudes como actores capaces de incidir, también creo que son sistemas de opresión también que se reproducen dentro de las propias comunidades. Muchas gracias, Frida. Qué interesante todo lo que nos comparte y que nos da pie para otra pregunta que creo que ya lo has venido mencionando, porque justo dentro de esta colectividad que tú citas, pues están quienes se han visto como de alguna manera cuidadoras, pero como alguien que no puede pensar, actuar, participar y tomar decisiones por sí misma y que necesita un tutor, ¿no? Y que ese tutor tienen que ser los hombres, los varones, el Estado, el sistema y otro que se le pueda ir sumando, ¿no? Tal vez el capitalismo y que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, por favor, compártenos cuáles son los obstáculos que presentan las mujeres indígenas en la participación política, desde el ámbito comunitario hasta cuando llegamos al momento de las urnas. Sí, bueno, creo que acá, igual empezando como desde lo comunitario hasta ya yéndonos un poquito más a otros niveles, creo que en los sistemas comunitarios justo esto, se siguen reproduciendo ciertas formas de ver a la mujer como la responsable de cuidados, ¿no? Entonces, sí, ok, es muy gracioso, interesante, no gracioso, esto de decir como, no, es que las mujeres acá sí participan, ¿no? Sí, o sea, tienen son las responsables del comité de la escuela, del comité de la iglesia, del comité del kinder, del comité de salud, pero ¿cuántas mujeres son elegidas, por ejemplo, para estar en otros cargos de toma de decisiones, ¿no? Y esto, además, o sea, justo viene como de, no, pues es que son las mujeres que no quieren, ¿no? Son las mujeres que pues dicen, no, que ellas no, porque claro, de repente las mujeres pues tenemos que cumplir con 2, 3 jornadas de trabajo, ¿no? Porque somos las encargadas de llevar un sustento económico, pero además somos las encargadas de hacer trabajos de cuidado, de hacer y además con un cargo comunitario, pues serían 3 jornadas de trabajo, ¿no? Y de repente, por ejemplo, los hombres, pues no todos cumplen con estos sistemas de cuidado, no todos llegan, por ejemplo, no son responsables de darle de comer a los hijos, a los niños o a las niñas, ¿no? No son responsables de lavar la ropa, no son responsables de mantener la casa limpia, no son responsables de cuidar a las personas mayores, ¿no? Entonces, de repente, estos trabajos de cuidado pues se invisibilizan y entonces dicen, no, pues si la señora no hace nada, si nada más pues de repente borda o de repente está con el ixle o de repente se dedica a otras cosas, pero no trabaja, ¿no? No, el que va a trabajar pues es el hombre, es el que se va a recibir dinero y la mujer no trabaja, nada más está ahí en la casa todo el día ocupada haciendo trabajos que no son remunerados, ¿no? Entonces de repente estos son como formas de desigualdad que no nos permiten a las mujeres estar como en el mismo piso parejo para poder acceder a un cargo, ¿no? Y creo que también justo en las comunidades, pues de repente a las mujeres nuestros derechos o son limitados o no somos no somos, no tenemos estos derechos, o alguien más nos los tutela, ¿no? De repente, cuando, por ejemplo, cuando una pareja se casa, cuando un hombre y una mujer se casan al menos, pues quien recibe los derechos, ¿no? Quien recibe las responsabilidades es el hombre, ¿no? Y entonces la mujer, por ejemplo, cuando se separan, pues la mujer pues, nunca ha cooperado, la mujer nunca ha participado, y entonces le están diciendo, oye, ¿tú por qué? Si nunca has cooperado, si nunca has participado, pues no, porque automáticamente cuando se casaron, pues la responsabilidad o como estos derechos, pues se fueron como hacia el hombre, ¿no? Y eso es igual como unas disparidades, pues en el acceso igual a derechos, ¿no? En el ámbito comunitario. Y digo, en el ámbito, pues, nacional o estatal, que creo que igual esto, ¿no? O sea, de decir, ahora con las cuotas de género, pues vemos como de justo, bueno, veíamos al menos hace algunos años, ¿no? O sea, estas absurdas cosas que pasaban de, sí, pues tú vas a ser la candidata, pero cuando lleguemos,
al cargo popular, pues te quitamos y entonces ya ponemos como a un hombre, ¿no? Digo que esto se ha ido reformando afortunadamente para garantizar que una mujer llegue a los cargos públicos, pero igual creo que a partir al menos de las últimas elecciones, ¿no? Estas cuotas indígenas que empezaron a aparecer en muchos estados, al menos acá en Hidalgo, pues dio pie a decir, pues de mis 10 candidatos, 2 tienen que ser indígenas, pues entonces yo que en mi vida que en mi vida he pisado una comunidad, que en mi vida he participado en una comunidad, pues yo me asumo como indígena, ¿no? Y entonces empiezo a decir que mi bisabuela orgullosamente era indígena, que luchó, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces pues vemos esto de que, o sea, de que no tienen idea, ¿no? De lo que significa ser que no tienen idea de lo que significa pertenecer a una comunidad indígena, ¿no? Y que no tienen idea como de esta carga de identidad, ¿no? Y entonces, pues ahí justo como que siempre buscan como una forma de, pues como unas formas muy mañosas de ocupar esos cargos pensados para las mujeres, pensados para pueblos indígenas, y entonces, pues así se van como usurpando, ¿no? Estos conceptos de usurpación de las candidaturas indígenas, usurpación de las candidaturas para mujeres. Y entonces digo, igual, o sea, cada día pues las instituciones también tienen han establecido formas de decir como, bueno, pues si eres una persona indígena, entonces comprueba que has participado en tu comunidad, ¿no? No solamente basta con la autoadscripción, sino demuestra que has participado en tu comunidad y demuestra que tu comunidad te reconoce, ¿no? Entonces creo que esas son formas son obstáculos que al menos en los últimos procesos electorales han vivido de manera muy clara las mujeres indígenas. Muchas gracias, Frida. Definitivamente hay un cúmulo de factores que no nos permiten a las mujeres tener una participación política real, ¿no? Y que muchas veces está pintando a un costado varios obstáculos que no nos permiten tener una participación real y que no nos permiten avanzar, primero con nuestro género y segundo, siendo mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Frida, por compartirnos todo esto. Por favor, adelante, Bashkai. Muchas gracias, Caro. Me parece muy relevante lo que nos comentas, ¿no? Estos factores que inciden, ¿no? Que impiden la participación plena de las mujeres indígenas en sus propias comunidades, ¿no? Y luego el reto no mayor, ¿no? En la participación más amplia. Y bueno, ya como cerrando, podríamos decir, bueno, nos has remarcado, nos has dibujado cómo están las organizaciones comunitarias, los dilemas, algunas tensiones y el reto que tienen las mujeres, ¿no? Ya de manera como cerrando, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo ves tú el tema de hacer política en comunidades? O sea, ¿es posible hacer política de esta manera, desde la perspectiva comunitaria que tienen los pueblos indígenas? Sí, o sea, creo que pues digo, desde hace más de 500 años hemos encontrado formas de organización y estas formas de organización han ido cambiando, han ido adaptándose, entonces creo que sí, creo que las formas de organización propias de los pueblos y comunidades indígenas, creo que se van a seguir manteniendo sin sufrir, sin mantenerse iguales, ¿no? O sea, claro que van a sufrir cambios y claro que se tienen que ir adaptando también a nuevas realidades, ¿no? O sea, creo que igual tenemos a la puerta también una reforma indígena que está pugnando como para darle a la comunidad indígena un reconocimiento jurídico, para que la comunidad indígena pueda ejercer recursos públicos, etcétera. Entonces, creo que cada vez han habido como más elementos para el fortalecimiento de las comunidades indígenas y esto pues claro que ha sido gracias a la lucha de muchas y muchos compañeros, ¿no? Que están en los cargos públicos, que han impulsado desde organizaciones, desde comunidades, claro que tiene que ver también como con estos procesos, procesos históricos que vemos en los caracoles zapatistas, que vemos en municipios como Cherán, que vemos en los municipios de Oaxaca. Creo que sí o sí ha existido como este intento
de los pueblos y comunidades indígenas para visibilizarse y para que sean reconocidas nuestras formas de gobierno, ¿no? Y claro que estas formas otra vez tienen que ir cambiando, no solamente ir adaptándose, sino tienen que ir transformándose desde adentro, ¿no? Claro que estas formas de organización comunitaria se tienen que transformar para garantizar a las mujeres y a todas y todos quienes conformamos a las comunidades iguales derechos, iguales condiciones de participación. Y pues digo, o sea, creo que también en ese sentido, creo que a nosotros como jóvenes indígenas, pues tenemos como un compromiso muy, muy fuerte en pues seguir manteniendo pues sí, esto funcionando, ¿no? También, y hay que reconocerlo, trabajar en la apatía, no solamente de las juventudes, sino como en la apatía en general, creo que sí tenemos que ir pugnando como por estas otras formas como de entender estos procesos colonialistas, ¿no? De decir como de, pues claro, o sea, pensamos esto por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces sí, digo, hemos resistido 500 años, seguimos acá dando la lucha, pero creo que al menos nosotros como jóvenes indígenas, pues tenemos un compromiso muy, muy grande en mantener, conservar y fortalecer nuestras propias formas de organización. Gracias, Frida. Además, también decir que las condiciones en nuestras comunidades van cambiando un poco, ¿no? Eso quieramos o no, es una oportunidad maravillosa que tal vez para la otredad que nos quiere ver nuevamente sumisos no es un factor favorable, pero para nosotros los pueblos originarios sí lo es. Entonces, yo me uno a tu postura de que otras formas de gobernanza y de organización comunitaria son posibles, ¿no? Muchísimas gracias, Frida, por estar aquí, por compartirnos parte de tus saberes. Por favor, no sé si quieras dar algún mensaje de despedida para nuestro público y también pues agradecer nuevamente que pudieras en un futuro poder volver con nosotros y poder compartir más de lo que sabes, porque es un espacio abierto para todos los pueblos originarios y queremos que su voz sea escuchada también desde este espacio. Adelante, por favor. Pues nada, agradecerles a ustedes, Adrián, a ti, Caro, la invitación a este espacio. Creo que es súper bonito como encontrar justo como a compañeras, a compañeros que nos conocimos hace muchísimos años, entrando a espacios, a cargos públicos, estando como en otras formas de organización, como que encontrarnos en otros espacios e irnos tejiendo. Creo que eso es algo como súper valioso, creo que sí es algo como que estamos haciendo bien como muchísimas juventudes indígenas, entonces pues me emociona muchísimo como que esta red de apoyo, esta red de intercambio de conocimientos pues vaya creciendo más y más, creo que eso habla muy bien como pues los esfuerzos que estamos impulsando, que de los esfuerzos también que estamos respondiendo, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo, yo encantada de regresar en otro momento y pues muchísimas gracias también, bueno, más bien y muchísimas felicidades a ustedes también que están como tomando justo esto. Como en algún momento yo le decía a Adrián, como de yo sí creo como que las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas, los pueblos indígenas, participemos en cualquier espacio, ¿no? Porque eso significa visibilizarnos y eso significa hablar y pues reafirmar otras identidades, reafirmar que no siempre los estereotipos pues funcionan, ¿no? Es decir, y no solamente como que justo esto, ¿no? Como, no solo que entremos por cuotas, sino que entremos con una participación efectiva. Entonces, creo que eso es algo muy valioso que les reconozco, que les aplaudo y pues muchísimas felicidades por este tipo de espacios. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carolina. Y muchas gracias a todo el equipo de TV Lab. Y muchas gracias a todos los que nos ven en Abriendo Veredas. Tuti Hamadi Gasu.